Listo. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos sean a este nuevo webinar de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. En esta oportunidad nos acompaña Sabino Segura, ya quien nos va a apoyar, ¿cierto?, con este recurso de nuestros amigos de Taylor and Francis. Muy buenas tardes, Sabino, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Mauricio. Pues también para mí es un gran gusto que nos brinden la oportunidad de trabajar con ustedes. Y pues vamos a comenzar. Estoy mostrando la interfaz de Taylor and Francis. No sé si la puedan ver. Sí, la vemos efectivamente. Perfecto. Bueno, eh, antes que nada, sí me gustaría mencionar un poco acerca del editor. Taylor and Francis es un editor británico. Fue fundado a finales del siglo XVIII en la ciudad de Londres. Desde aquel entonces publica revistas científicas para todas las áreas de conocimiento. Empezó mucho, digamos, más bien, o sea, sus comienzos sí iniciaron en las ciencias experimentales. La primera revista que publicó este editor se llama Philosophical Magazine, que su nombre puede ser un poco ambiguo, ¿no? O quizá nos pueda despertar ciertas inquietudes, porque Philosophical Magazine pensaríamos que es una revista de filosofía, pero en realidad es una revista de física. Y actualmente existe, se sigue publicando desde hace 200 años y forma parte del portafolio de Taylor and Francis. Pero con el paso de los años, Taylor and Francis ha ido consolidando un portafolio de revistas muy interesante y muy amplio y de carácter multidisciplinario. Actualmente tiene más de 2.600 revistas, las cuales se organizan en tres colecciones. La colección de Ciencias Sociales y Humanidades, que es donde Taylor and Francis tiene su liderazgo por el número de títulos que tiene, sobre todo en las áreas de ciencias de la conducta, psicología, ¿no? Educación, donde se consolida como uno de los principales editores en ese tipo de temáticas, ¿no? Y sin pasar de largo, por ejemplo, la sociología, antropología, historia, estudios literarios, filosofía, economía, negocios, ¿no? Toda la amplia gama de ciencias sociales. Bueno, ahí Taylor and Francis tiene un indiscutible liderazgo en el ámbito internacional. En esa colección va a tener 1.500 revistas. Le sigue la colección de ciencia y tecnología, con más de 500 revistas. Aquí vamos a tener cobertura exhaustiva para todas las áreas de ingeniería, así como computación, tecnología y ciencias experimentales, exactas, química, física, matemáticas, biología. Entonces, la cobertura es exhaustiva para todas las áreas del conocimiento relacionadas con ciencia y tecnología. Y también tiene una colección médica que abarca poco más de 200 revistas. Eh, es la más compacta en cuanto a volumen, pero es la más consultada. La quinta parte de las consultas que se hacen al contenido de Taylor and Francis de todo el mundo son de las revistas médicas. Entonces, esto nos habla mucho de la confianza que se tiene independientemente del número de títulos por área del conocimiento, de la importancia, el impacto que tienen sus contenidos. Y cuando nosotros hablamos de impacto, en este contexto nos estamos refiriendo a la citación que recibe esta literatura, tanto los artículos como las revistas. Vamos a contar con una cobertura de texto completo de 1997 a la fecha, de todo el contenido suscrito. Y esto se los menciono porque Taylor and Francis es un editor que ya tiene más de 200 años en el mercado. Y nos vamos a encontrar contenido de repente pues, que se puede remontar a esas épocas. Por ejemplo, aquí hay contenido que publicó Charles Darwin, contemporáneo de su época, entre muchos otros autores de ese tamaño. Pero obviamente que ese contenido no lo tenemos disponible en texto completo porque nuestra cobertura va a abarcar del 97 a la fecha, ¿no? Lo primero que sí les quiero recomendar cuando entremos a Taylor and Francis a través de nuestra biblioteca digital es generar una cuenta. Esta cuenta es independiente de la validación o los métodos que tenga en la biblioteca para que ustedes, los usuarios autorizados, puedan acceder al contenido. Entonces, una vez que se validan por los métodos que define la universidad, por lo regular es la biblioteca digital de la universidad, y acceden a la plataforma, les recomiendo que si no lo han hecho, generen un registro. Aquí en la sección de Register, ustedes pueden generar, pues, requisitar este formulario, muy sencillo. Y una vez que tienen ya
su cuenta, pueden ya poner el usuario y la contraseña que ustedes mismos generaron y acceder a la interfaz, ¿no? Se recomienda generar una cuenta sobre todo por la experiencia personalizada que nos brinda, porque podemos hacer algunas acciones que si no tenemos cuenta, pues no podemos ejecutar, ¿no? Sobre todo la generación de alertas, ¿no? Y guardar contenido, es lo que nos permite hacer nuestra cuenta. Bueno, cuando nosotros ya nos validamos, podemos ver que tenemos ya aquí el nombre de la universidad que nos brinda el servicio. En su caso va a aparecer Universidad de las Américas. Bien, podemos observar aquí que hay un cajón de búsqueda sencilla, donde la experiencia que brinda el usuario es similar a Google. Y si nos ubicamos por debajo de la interfaz, vamos a ver que el contenido está organizado por área del conocimiento. Cubrimos todas las áreas del conocimiento. Aquí están organizadas alfabéticamente. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos acceder a contenido de ingeniería, aquí por ejemplo en ingeniería y tecnología, podemos ver aquí un conjunto de revistas destacadas del área de ingeniería. Por ejemplo, esta revista es muy importante, Production Research. Esta también he visto que es muy valorada por los especialistas, International Journal of Control. Son revistas que vamos sobre todo los elementos que nos permiten identificar la importancia de una revista va a ser la citación. Y la citación se calcula a partir de la disponibilidad que tenga esta revista, o mejor dicho, la visibilidad que tenga esta revista en bases de datos, principalmente en dos índices de citas que son muy importantes a nivel internacional. Uno se llama Web of Science y otro se llama Scopus. Estas bases de datos nos permiten calcular las citas que reciben estas publicaciones. Entonces, con base en estos criterios, nosotros podemos dimensionar la importancia de una revista, ¿no? La citación y la visibilidad, o sea, qué tantas citas recibe, pero la visibilidad radica en qué bases de datos está indexada. Pero lo que les quería mostrar es que cuando entramos a la sección de Ingeniería y Tecnología, aquí vemos un conjunto de enlaces que también nos organizan el contenido ya por área de la ingeniería en específico. Quizá a mí me interesa ingeniería industrial. Entonces vamos a buscar aquí entre nuestras. Aquí está, Industrial Engineering and Manufacturing. Tenemos aquí entonces nuestro contenido. Específicamente en ingeniería industrial vamos a tener más de 123,000 documentos al momento y 81 revistas que hablan de ingeniería industrial. Podemos echarle el vistazo a las revistas y podemos tener un listado alfabético de las revistas que tienen que ver con el área del conocimiento que nos interesa. En este caso yo elegí ingeniería industrial. Quizá yo quiera, como docente, como usuario, como estudiante, tener a la mano el listado de revistas que pues son importantes para mi disciplina. Entonces puedo descargar el listado en Excel. Aquí en esta opción de Export Search Results, lo descargo. Y ya tengo un listado mucho más cómodo en Excel. Aquí está. Con todo el contenido que habla sobre ingeniería industrial, títulos de revistas. Esto solamente lo puedo hacer cuando tengo cuenta. Si no tengo cuenta, no puedo exportar este resultado, ¿sí? En Excel. Entonces, por eso es útil generar una cuenta. Bueno, ya vimos cómo navegar el contenido organizado por área del conocimiento. Pero aquí, por ejemplo, en este cajón lo que podemos hacer es hacer búsquedas ya por palabra clave. Se me ocurre, por ejemplo, hacer un ejercicio. Universidad de las Américas, pero voy a ponerle también la palabra clave Chile. Esto lo hago porque me he encontrado que existen varias universidades de las Américas en Latinoamérica. Al menos hay 3.
Por ejemplo, hay una aquí en México, Universidad de las Américas. Hay otra en Ecuador. Y bueno, hay otra en Chile, que es con la que nos brinda la oportunidad del día de hoy de trabajar. Entonces, voy a poner la palabra Chile para garantizar un poco más de pertinencia en cuanto a los resultados, ¿no? Porque al tener este contexto en el cual, pues, no existe una sola Universidad de las Américas, sino que la institución, hay varias instituciones, o al menos tres instituciones que tienen el mismo nombre en la región, pues pongo la palabra Chile como para asegurar la estrategia de búsqueda que yo estoy utilizando. Los pongo en contexto. Yo, en este caso, en este ejemplo, quiero buscar producción científica de la Universidad de las Américas en Chile. Eso es lo que yo quiero buscar dentro de Taylor & Francis. Esa es mi necesidad informativa. Para ello diseño una estrategia de búsqueda que me permite, pues, tener a la mano el contenido que puede empatar con ese requerimiento en particular. Pongo la frase Universidad de las Américas entre comillas para que me recupere la frase tal como la estoy escribiendo, que no me disperse los términos. Entonces, eso es un comodín que se llama frase exacta. Y también pongo la palabra Chile. Entonces, cualquier contenido que coincida con esos criterios de búsqueda que yo puse en el cajón van a ser recuperados. Aquí lo tengo. Me salen 104 resultados. Bien, aquí el término Universidad de las Américas y la palabra Chile, o mejor dicho, la frase Universidad de las Américas y la palabra Chile, ¿no? Como aparece aquí la expresión de búsqueda, va a ser recuperada de cualquier parte del registro de los documentos. Entonces, yo no quiero que eso suceda. Mi necesidad es producción científica de la Universidad de las Américas en Chile. Entonces, del lado izquierdo tengo un conjunto de filtros. Abajo de los filtros va a aparecer la opción de modificar la búsqueda. Entonces, en esta opción yo le voy a decir que me busque únicamente en filiación institucional. Tengo aquí distintas opciones para indicarle la recuperación a mi motor de búsqueda. Que me busquen el título del documento, en los autores, en las palabras clave, en el resumen, en la afiliación institucional y la entidad financiadora. Entonces voy a ir a filiación institucional. Bueno, aquí ya tengo 45 resultados. Ya tengo más certeza que alguno de estos, se me puede colar alguno, ¿no? Por la estructura de los registros, pero por lo menos tengo algo de certeza de que estos 45 resultados son producción científica de la universidad por la estrategia que apliqué. Bien, tengo aquí algunas herramientas en mi lista de resultados. Por ejemplo, aquí en este combo, en esta opción, que me permite ordenar mis resultados, por defecto aparecen por relevancia. Pero a mí me gustaría ordenarlos por el más actual. Quiero saber cuál es el contenido más actual que han publicado los investigadores de la universidad. Entonces me aparece aquí este contenido que prácticamente fue publicado hace menos de un mes, ¿no? Entonces, es del 19 de octubre del 2023. ¿Es de un solo autor? Me llama la atención que sea de un solo autor porque por lo regular en revistas científicas publican varios autores un mismo contenido. Vamos a echarle un vistazo para ver su filiación institucional de este autor. Y sí, efectivamente, es un investigador, el profesor Ricardo Green, es del Centro de Producción del Espacio de la Universidad de las Américas en Providencia, Chile, ¿no? Es un artículo muy reciente, obviamente, pues no haya recibido citas. Lo que sí es que ha tenido visualizaciones. Hasta la fecha ha tenido 44 visualizaciones. Bien, ese es el más reciente. Pero vamos a poner el más citado. Aquí en este contexto, la citación también se conoce como impacto. El impacto hace referencia precisamente a las menciones que recibe la literatura publicada en estos documentos en en revistas indexadas, principalmente en bases de datos como Web of Science y Scopus. Entonces, aquí tenemos este que es el más citado, que es de 58 citas hasta el momento y también es reciente, fue publicado en 2020.
También puedo definir cuántos documentos por página puedo visualizar en esta lista de resultados. Entonces, en este caso voy a elegir 50 para poder ver toda esta producción en una sola lista, que son 45, más cómodo. Del lado izquierdo tengo filtros, por ejemplo. Yo puedo indicarle a Taylor & Francis que únicamente me recupere aquellos contenidos a los cuales tengo acceso, ¿no? Que cubren mi suscripción. Ya sabemos que solamente nuestra suscripción abarca del 97 a la fecha. También tengo un filtro por tipo de artículo. Hay, dentro de la literatura científica existen diversidad de documentos. Por eso el término genérico en inglés es paper, no tanto article, porque el término paper nos da cuenta de esa diversidad. En este caso, por ejemplo, si bien la mayor cantidad de documentos sí son artículos de investigación, tenemos, por ejemplo, notas, ¿sí? Artículos de revisión, reseñas críticas de libros. Hay algunos documentos que por ejemplo, sobre todo en farmacología, se usan mucho en ciencias de la salud. También lo he visto en economía y en educación, que se llaman revisiones sistemáticas y metaanálisis. Son como estudios estadísticos que nos permiten distinguir evidencia, según ellos dicen. Hace poco incluso estaba leyendo un artículo de divulgación que hablaba del tema, que dado el interés de la comunidad científica por tener certeza acerca de la evidencia y como a pesar de que los artículos científicos son confiables, o bueno, partimos de la premisa de que son confiables, la cantidad de publicaciones que surgen sobre el mismo tema puede ser muy voluminosa y muchas veces sus conclusiones pueden llegar a ser incluso contradictorias. Entonces, ¿en quién confiar, no? La cuestión es, se trata de tomar un conjunto de artículos y analizarlos con técnicas estadísticas para verificar cuáles, digamos, las conclusiones a las cuales, a manera de mayoría, digámoslo así, pues, no soy estadístico, entonces sí tengo como que ciertas complicaciones para asimilar a fondo el tema, pero hablan acerca de cómo podríamos confiar en una muestra de literatura que nos brinde la suficiente confianza que por lo menos hasta ese momento hay suficiente puntos de opinión que se decantan hacia una conclusión, pues no definitiva, pero por lo menos más confiable. Son distintos tipos de estudios, ¿no? Pero lo que sí les quiero mencionar es que si existe un tipo de estudio, lo vamos a ver en esta diversidad. Por ejemplo, el artículo de revisión, este que estamos viendo aquí, suele ser muy citado y además también suele aportar un estado del arte sobre un tema de investigación. Vamos a echarle un vistazo ahorita. Nos regresamos. ¿Sí? Porque los artículos de revisión, les menciono, en este caso es muy especializado, es sobre acuacultura, pero nos da una visión acerca de la literatura disponible sobre este tema en particular. Entonces son muy útiles para iniciar un proceso de investigación. A diferencia del artículo, o sea, por ejemplo, de 40 artículos que vimos aquí, quizá esos 40 se tomen para hacer un artículo de revisión. Entonces, ese filtro nos da esa idea y nos brinda esa posibilidad de poder refinar nuestros resultados para tener un documento mucho más adecuado a nuestra necesidad. Si estamos iniciando un proceso de investigación, pues un artículo de revisión nos puede ayudar mucho. Bien, el filtro de temática. Al menos en esta consulta que yo tengo, el filtro de temática nos permite verificar aquí cuál es la participación temática de la producción científica de la universidad. Vemos que de los 45 documentos, 14 están ubicados en ciencias de la salud, 11 en biología y 10 en ciencias de la conducta. Esos son los 5 principales. La producción científica, al menos en Taylor & Francis de la universidad, sí está muy enfocada a ciencia y tecnología. Aunque hay una muy buena participación de ciencias sociales, porque aquí aparecen con 10 documentos, aproximadamente una cuarta parte de la producción en Taylor & Francis de la universidad. Está ubicada en ciencias sociales al momento de hablar de ciencias de la conducta o psicología. ¿En qué revistas publica la universidad? Bueno, aquí podemos ver las revistas en las cuales aparece la literatura. Miren ahí, qué maravilla, hay producción en psicoanálisis,
Bueno, tengo ciertas inclinaciones ya personales hacia la disciplina del psicoanálisis, entonces ahorita le echamos un vistazo a este filtro para mostrar la revista y algunas métricas. Y también puedo limitar su recuperación. Por ejemplo, en los últimos años, ¿no? Se han publicado ya 10 artículos, o sea, la producción científica ha crecido significativamente en los últimos años. En el último año, pues prácticamente la cuarta parte de la producción ha aparecido en el último año. Y en el último mes se han publicado 2 documentos. O sea, se ha incrementado significativamente la producción científica, vertiginosamente la producción científica de la universidad, al menos en Telegram Francis. Obviamente que para hacer este tipo de análisis, esta interfaz no me va a servir. Hay otros sistemas, otras herramientas, pero al menos en Telegram Francis estamos viendo un crecimiento significativo de esta producción. Bien. Estábamos, por ejemplo, echándole un vistazo a estos contenidos. Recuerden que la estrategia de búsqueda que yo apliqué estaba basada en una necesidad específica. Yo quería ver la producción científica de la universidad en Taylor and Francis, pero también quería tener los 5 artículos más citados. ¿Sí? Entonces, en esta lista, por ejemplo, yo puedo tener aquí mis artículos, los organicé por los más citados. Al menos uno de los autores que figuran aquí forma parte de la facultad de la universidad, de su claustro de profesores. Si nos fijamos, aquí hay algunos que incluso son chinos, ¿no? De varias partes del mundo, pero, ¿no? Al menos entre estos autores de este documento, uno es de la universidad, al menos uno. Entonces, vamos a entrar a ver el registro. Vamos para echarle un vistazo. Aquí están todos mis autores. Y efectivamente, este autor, el último, es el Laboratorio de Residuos Pesticidas y Medio Ambiente del Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Y sí, el profesor es de la Universidad de las Américas en Santiago. Vamos para echarle un vistazo. Bueno, entonces, si mi necesidad es tener los 5 documentos más citados en Taylor and Francis de autores de la universidad, bueno, voy a seleccionar los 5 primeros de la lista. Aquí está. Entonces, cada uno de los registros tiene una casilla de selección para, pues, únicamente seleccionar aquel que me interesa o que cubre mi necesidad de información. Ya los tengo aquí. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo descargar la citación. La descargo en un formato compatible con gestores de referencias. Aquí está. En este caso, este formato RIS es compatible con los gestores más comunes, por ejemplo, EndNote, Mendeley, Zotero. También puedo descargar estos documentos que seleccioné en PDF. ¿Sí? En caso de que estén disponibles en mi suscripción, los puedo descargar en una carpeta comprimida. Lo tengo. Aquí están mis documentos. La descarga en PDF solo se puede hacer si tengo cuenta dentro de la plataforma. Entonces, para también tener en cuenta ello. Y también puedo guardar la búsqueda. Quizá quiera estar al tanto de esta fórmula de búsqueda, o sea, cada vez que se actualice contenido dentro de la plataforma que se me notifique, bueno, puedo guardar la búsqueda, definir una periodicidad y cada vez que se ejecute esa periodicidad, voy a recibir un correo electrónico con los resultados, con las actualizaciones que tenga la herramienta. Entonces, pues también es importante considerar que con cuenta puedo configurar búsquedas. Vamos a ver el registro. Aparece aquí el título de la publicación, ¿no? Los datos que identifican el artículo. Toda esta literatura va a estar normalizada.
a través de este criterio que es el Digital Object Identifier. Este criterio le garantiza la trazabilidad de la literatura científica, además de que nos proporciona una URL que nos permite, nos garantiza que vamos a poder encontrar y recuperar en todo momento este registro, a pesar de que Taylor and Francis desaparezca. Espero que no, porque pues, yo lo vendo. También nos asegura su trazabilidad, podemos rastrear sus citas, independientemente que esta revista esté indexada en Web of Science o en Scopus o no. Siempre y cuando tenga DOI, vamos a poder rastrear su citación. También es posible descargar este registro en un archivo compatible con gestores de referencias. Los contenidos disponibles en Taylor and Francis van a venir estructurados de la siguiente forma. Van a tener un abstract, un resumen. Van a tener también palabras clave. Estas palabras clave las proporcionan los autores. Están hipervinculadas. Si yo quisiera más información al respecto, podría yo pulsar estas palabras clave y acceder a mayor cantidad de contenido dentro de la plataforma. También aparece el texto completo del documento. Aquí, aprovechando el espacio, sí me gustaría mencionarles que cuando estamos sobre plataforma, podemos traducir el contenido con el navegador. Esto nos ha ayudado mucho a promover el uso de estos contenidos entre una mayor cantidad de usuarios, porque ya sea por el idioma o por la preferencia, siempre es más probable que en nuestro contexto queramos leer en español que en inglés, entonces la traducción ayuda mucho a eso. Y también para promover el uso de estos contenidos entre la comunidad del pregrado, ¿no? Que muchas veces pensamos que las revistas científicas solo son para investigación, pero también hay pues muchos profesores que escogen o seleccionan algunos artículos científicos para compartirlos con los estudiantes como objetos de aprendizaje, como trabajo de aula. Entonces, pues para tener ese tipo de detalles a la mano. Y es posible también descargar el PDF. El PDF no se puede traducir, ¿no? Por sus propias características. Pero lo tenemos aquí, lo podemos visualizar en línea y también lo podemos descargar para tenerlo a la mano. Viene enriquecido el PDF con distintos detalles relacionados con el registro del artículo, una tabla de contenido dinámica, los materiales que incluye. Eso también lo podemos ver por encima del resumen, podemos ver secciones que nos permiten verificar, por ejemplo, las tablas, las gráficas, los datos. ¿Sí? Aquí hay distintos diagramas, pero también hay tablas. Puedo descargar la tabla en formato PDF, en formato de Excel, compatible con Excel. Entonces, puedo entonces hacer ese tipo de detalles. Para pues tener a la mano este contenido. Este contenido también es trazable, ¿sí? En el sentido en que yo puedo pues tener certeza de cuál es la citación que recibe, porque tiene DOI. Y el DOI me garantiza que pues si estoy visualizando este contenido, al momento de utilizarlo, pues pueda recibir la citación. Muchos autores incluso también es como una estrategia de citación tener los datos visibles y los diagramas, las gráficas, porque también son propensos a citación y eso cuenta dentro de el impacto de la producción de los autores. Entonces también es posible ver los datos, las tablas, los gráficos. Referencias. ¿Cuáles son los documentos que citaron esos autores en su artículo? Todos son recuperables y trazables aquí. Al menos el registro. Obvio que si no tengo suscripción al servicio, pues no, pero si conozco la literatura y la puedo obtener. O por lo menos saber que existe. Las citas. ¿Quién está citando este material? Ese es el artículo más citado ahorita que encontramos. Aquí están todos los documentos que han citado este trabajo. Y las métricas. Aquí están nuestras métricas, ¿sí? Sobre todo las de citación son las que interesan mucho. Aquí hablamos que ha sido citado 62 veces por revistas que están indexadas en la Web of Science.
y 68 veces por revistas indexadas en Scopus. Aquí podemos ver la citación que recibe por revistas que han gestionado su DOI a través de la Agencia Internacional Crossref. El DOI, el Digital Object Identifier, se gestiona con diversas agencias. La más grande, por lo regular, donde más se apoyan los editores internacionales, va a ser Crossref. No necesariamente las condiciones de indexación o los criterios para indexar una revista en Web of Science o en Scopus, como estamos viendo en estos datos, necesariamente exigen DOI, ¿no? Existen otros criterios, pero el DOI siempre nos da como esa certeza de trazabilidad, sobre todo, saber quién está citando el contenido y de poderlo recuperar. Y sobre todo en herramientas que hacen analítica de Big Data, el DOI es muy importante, porque de ahí hay, por ejemplo, Dimensions, o un recurso que es parte de Taylor and Francis que se llama Wisdom, recuperan del DOI la metadata para hacer analíticas. Y también hay almétricas. Las almétricas, sobre todo, van a estar relacionadas con redes sociales. Recordemos que Mendeley, además de ser un gestor de referencias, es una red social. Eh, bueno, aquí también podríamos ver incluso referencias o menciones en Facebook, en blogs, en Twitter. Ya no se llama Twitter, ya se llama X, pero en ese tipo de medios también podemos verlo. Y en este caso incluso también en documentos de política pública. Este de Policy Document nos dice que este documento fue incorporado en un estudio de la OCDE, por ejemplo. Entonces, las almétricas nos permiten dimensionar el impacto que tiene la producción científica fuera del ámbito estrictamente de los pares, o sea, pues de las revistas científicas, ¿no? Ya podríamos salirnos de ese ámbito tan cerrado y ver cuáles cómo, pues, ahora sí, considerando el impacto, no solo entre los pares, sino ya en la vida cotidiana de las personas, en los gobiernos, en la comunicación, ¿no? En la conversación. Muy interesante el tema de las almétricas. Entonces también son trazables y también las podemos ver aquí en la plataforma de Taylor and Francis. Bien, me gustaría echarle un vistazo a la revista, porque hay dos elementos que nos permiten dimensionar la importancia de una revista científica. Esto lo podemos ver aquí en el registro de la revista. Aquí podemos navegar incluso entre sus distintas secciones. Podemos ver todos los fascículos y artículos. Les comentaba que esta revista es importante. Ahorita vamos a ver cuáles son los criterios que nos permiten valorar esa importancia, pero al momento podemos ver que aquí en la página de la revista aparece la información de la publicación. Puedo ver, por ejemplo, también, ¿no?, los volúmenes y fascículos que la constituyen. Los puedo navegar, bien organizados por volumen y por fascículo. Es una revista que ya se remonta hace varios años. Se fundó en 1961. Por lo que veo aquí, su primer volumen. Al menos en el volumen 60, que abarca el 2022, que es un año que ya terminó, tiene 24 fascículos. En este volumen en particular, cada volumen representa un año. Y en cada año se van publicando distintos fascículos. Ese tiene algunos números especiales, por lo que estoy viendo, para abarcar hasta 24 fascículos al año. Podríamos deducir que es una revista quincenal. Pero bueno, eso ya tendremos que ver su periodicidad. Vamos a ver las métricas. Bien, sí, es una super revista. Aquí podemos verificar cuáles son las métricas de la publicación. Las métricas se calculan siempre, bueno, este tipo de métricas que ya están normalizadas se calculan con dos índices de citas específicamente. Uno es Web of Science y otro es Scopus. Web of Science nos permite calcular el factor de impacto. Scopus nos permite calcular el site score. Las métricas se calculan considerando
las citas recibidas por esta revista durante los últimos 2 años, en el caso de Impact Factor, ¿sí? Siempre y cuando la revista esté indexada en Web of Science. Si no está indexada en Web of Science, no puedo calcular el factor de impacto, porque además es marca registrada. Entonces, el impact factor se calcula con una revista indexada en Web of Science, calculando las revistas que, mejor dicho, las citas que ha recibido en los últimos 2 años, entre la cantidad de artículos publicados en esa revista en el mismo periodo de tiempo. De ahí nos sale este número. Esta es una revista super top. O sea, y lo digo porque es una revista muy, muy especializada. Por lo regular, una revista multidisciplinaria, pues sí es más razonable que reciba mayor cantidad de citas. Pero en este caso, esta revista está recibiendo, al menos durante la distribución de su citación, de acuerdo al factor de impacto, nos está diciendo que los artículos publicados aquí, por probabilidad, al menos reciben arriba de 9 citas cada uno, lo cual lo posiciona en el cuartil número 1. Los cuartiles son las posiciones que ocupan las revistas en los rankings de publicaciones de acuerdo a la categoría temática donde están organizadas. No sé, quiero deducir que esta revista figura al menos en una categoría relacionada con ingeniería industrial. No sé cuáles son las categorías o la ramificación y diversificación de las categorías que abarcan esta área del conocimiento. Pero, de acuerdo a la citación, esta revista se ubica en el cuartil número 1, lo que significa en que ocupa los primeros lugares dentro del ranking de las revistas más citadas en la disciplina donde figura. Lo mismo sucede con SiteScore. Solamente que SiteScore considera los últimos 4 años. A diferencia de Impact Factor, SiteScore considera la citación recibida en los últimos 4 años entre la cantidad de artículos publicados en ese mismo periodo de tiempo. Las métricas de citación lo único que nos indican es la distribución que tiene la citación de una revista en un periodo de tiempo determinado. Le pueden ayudar al investigador a, pues, conocer, tener la certeza, no la certeza, pero sí dimensionar la probabilidad de recibir n número de citas durante cierto periodo. O sea, me explico. Si yo publico en esta revista, de acuerdo a SiteScore, quizá yo pueda tener la esperanza de recibir 9 citas, al menos, ¿no? Durante 2 años, en el transcurso de 2 años. Para eso sirven las citas, les digo, estas métricas. Bien, una cosa entonces es el impacto, que se calcula con métricas de citación, y otro es la visibilidad. La visibilidad se va a dimensionar con la indexación. ¿Sí? ¿En qué bases de datos esta revista está indexada? Y aquí podemos observar un conjunto bastante amplio de bases de datos. Está en todos lados. Que una revista esté indexada en una de estas bases de datos no garantiza que esté disponible su texto completo. Únicamente es visible su registro y su resumen. Ya si yo quiero el texto completo, pues tengo que suscribir, ¿no? Contenido. Pero hay una relación entre impacto y visibilidad. Para que una revista tenga impacto, pues tiene que ser visible, ¿no? O sea, tiene que estar indexada, si no, ¿quién va a saber que existe? Y entre más cantidad de bases de datos figure su resumen y su registro, pues mayor posibilidades hay de que la comunidad científica en todo el mundo sepa que existe mi trabajo y yo reciba mis citas. Bueno, estos son criterios para dimensionar la importancia de una revista. Visibilidad y impacto. Ahora bien, yo quisiera estar al tanto de esta revista, ya me gusta, es mi tema, etcétera. Aquí hay una sección de alertas. Yo puedo suscribir una alerta de nuevo contenido. Como ya tengo cuenta, si suscribo esta alerta, yo voy a recibir periódicamente, cada vez que se publique un nuevo fascículo, el contenido nuevo que aparezca en esta revista. Si yo utilizo un sistema o algún aplicativo para gestionar alertas indicadas, también lo puedo hacer con esa opción. Entonces, bueno, obviamente que para hacer la alerta por correo electrónico, tengo que tener una cuenta dentro de la plataforma. Es pues, parte de los elementos de la revista. Sí me gustaría, sí, hacer un ejercicio para ver
las búsquedas, ¿no? Porque aquí hay, por ejemplo, un espacio que dice Advanced Search. Muy discreto. Me voy a ir incluso a la página de inicio para que lo puedan observar. Y es muy discreto porque paulatinamente con los algoritmos de búsqueda, con las interfaces con mayor grado de ergonomía, se ha dejado de lado este tipo de modalidades de búsqueda, que es la búsqueda avanzada. Miren, al lado del cajón aparece un botón muy discreto que dice Advanced Search. Y se los menciono porque cada vez están más escondidos. No sé si de repente somos paranoicos y pensamos que es una teoría de la conspiración de que nos ocultan las funciones avanzadas para tener resultados más erróneos, pero en realidad parece que es una tendencia, ¿no? O sea, los algoritmos y este tipo de tecnologías como que van desplazando estas formas de búsqueda que cada vez con el pasar de los años pueden parecer más rudimentarias. La búsqueda avanzada nos permite combinar campos con operadores lógicos como los que vemos aquí. ¿Mm? Nos puede ayudar a hacer una búsqueda mucho más específica respecto de los temas que nos interesan. Por ejemplo, yo quisiera buscar, ¿no? Información relacionada sobre que les gusta, ¿no? COVID, ¿no? Que es el tema de moda. O bueno, podremos, si la audiencia gusta, podríamos aterrizar este ejercicio con algo más concreto, con alguna necesidad informativa específica de nuestra audiencia que nos pueda brindar, no sé, una inquietud que tenga de alguna temática, alguna búsqueda que incluso quisiera alguno de nuestros profesores ejecutar para localizar su literatura. Si no, ahorita pongo lo que se me ocurre. Estamos atentos a la sección de preguntas y respuestas. Estamos habilitando nuestra sección de preguntas y respuestas. Yo mientras, por ejemplo, para ir avanzando y para fines prácticos, voy a poner, quiero buscar inteligencia artificial, el tema de moda. Y voy a poner así que me busquen el título Artificial Intelligence. Ajá. Pero en Artificial Intelligence no quiero todo, ¿sí? Porque imagínense, las aplicaciones de Artificial Intelligence son, pues, transversales, o sea, aplican para todas las áreas del conocimiento. Entonces, a mí me gustaría ver Artificial Intelligence en educación, pero no solo educación, o sea, por ejemplo, educación puede tener distintas variantes, porque tengo a nivel incluso, pues, palabras, ¿no? Semas, por ejemplo, educat, ¿no? Porque le voy a poner un símbolo de truncamiento. Educational, porque quiero recuperar educational, quiero recuperar education como tal. Entonces pongo este asterisco para que me recupere todas las variantes que pueda tener las palabras con esta misma raíz. Voy a poner también el operador OR, porque también puedo encontrar contenido con learning or teaching, ¿sí? Buscando, digamos, algunas opciones para darle a la máquina para que me recupere mayor cantidad de contenido, pero articulado a documentos que tengan la palabra Artificial Intelligence en el título. Entonces, estoy utilizando combinaciones de operadores. Aquí me aparece toda la ayuda, ¿no? Que me permite también utilizar los operadores lógicos. And or not. ¿Sí? No quiero que me recupere, por ejemplo, not. En el resumen, not. No creo que me recupere en business. En el resumen. Entonces voy eligiendo los campos adecuados, ¿no? Y que en cualquier parte del documento me recupere la palabra sí o sí Chile. Y buscamos search. Y me aparecen 4 resultados que coinciden con esta estrategia de búsqueda que yo definí, ¿no?
que coinciden con esta sintaxis. Bueno, me costó trabajo hacer, bueno, primero reviso, ¿no? Mis documentos. Bueno, sí, me gustan, ¿no? Son pertinentes para lo que estoy buscando. Entonces, ya no quiero volver a buscar. Me costó trabajo hacer esa estrategia. Ah, bueno, como tengo cuenta, la guardo y cada vez que haya contenido nuevo, se me notifica para que yo pueda estar al tanto de las actualizaciones de la plataforma. Entonces, un ejemplo de búsqueda avanzada, ¿no? Esto pues hay que jugar con la búsqueda avanzada, únicamente que hay que considerar la lógica con la cual trabaja y las posibilidades que nos brinda. Pero si nos fijamos, pues aquí la cantidad de contenidos pues es mucho, muy específica, ¿no? Muy adecuada a la necesidad que yo planteé. No sé si nuestra audiencia tenga alguna pregunta. Pues básicamente llegamos a la recta final de nuestra sesión. Tratamos de reservar un breve espacio también al final para decantar las inquietudes de la distinguida audiencia. Sabino, de momento no hay preguntas por parte de la audiencia. A mí solamente me salta una duda con respecto a las búsquedas avanzadas y los operadores lógicos. Sí, sí, dime. No sé si puedes mostrar un ejemplo. Bien, nos vamos aquí otra vez a búsqueda avanzada. En realidad, si nos fijamos aquí en búsqueda avanzada, el papel protagónico que ocupa la interfaz son la ayuda, ¿no? O sea, que nos indica cómo utilizar el formulario. Incluso el espacio que ocupan los cajones de búsqueda son muy discretos. O sea, para dar como espacio también a los ejemplos que podríamos utilizar para hacer nuestra búsqueda avanzada. Lo que tenemos que hacer, por ejemplo, es primero definir en qué campo queremos buscar. Los campos que nos brinda Taylor and Francis sí están limitados, básicamente porque es una colección compacta de un solo editor. Cuando buscamos, por ejemplo, en bases de datos que indexan una cantidad inabarcable prácticamente de literatura, pues los campos son mucho más detallados. Pero para estos fines, pues es suficiente, ¿no? Aquí Taylor and Francis nos permite buscar por el título del artículo, el autor, las palabras clave, el resumen, la afiliación institucional y la entidad que financia o que brinda los recursos financieros para la producción de ese contenido. Quizá haya necesidad de poner un pequeño, una breve explicación sobre el abstract y las keywords, ¿no? Que son parte de los campos donde nosotros podemos buscar. Porque cuando estamos nosotros ya revisando la literatura, por ejemplo, este artículo, ¿no? Supongamos. Este es un poquito más antiguo. Vamos a agarrar uno más reciente. Este. ¿No? Casi prácticamente todos los artículos van a tener un abstract, que es el resumen del artículo, y van a tener palabras clave. Ahorita no me está proporcionando, pero también la gran mayoría, eso es de acuerdo a las políticas de publicación que pida la revista, ¿no? La revista por lo regular me va a exigir que yo ponga palabras clave, como es este caso. Me exige que yo ponga como autor el abstract y que también ponga mis palabras clave. Esas palabras clave también se pueden recuperar y es bastante interesante porque en las palabras clave hay mayor precisión en la recuperación porque estas las brindan los autores. Entonces, por ejemplo, si yo me voy aquí a mi formulario de búsqueda avanzada, podemos ver que una de las opciones para buscar va a incluir tanto palabras clave como resumen. Entonces, yo ya aquí sí tengo que sentarme un poco a meditar
puede sonar un poco exagerado, pero sí requiere cierto espacio de meditación. El qué palabras voy a utilizar y en qué campo voy a buscar para aumentar la probabilidad de recuperar mi contenido. Yo sé, por ejemplo, y es una estrategia, por eso se le llama estrategia de búsqueda. Yo sé que el buscar por título me va a garantizar la pertinencia de los resultados, ¿no? O sea, si yo busco en título inteligencia artificial y lo recupera, pues el contenido trata de inteligencia artificial, obviamente. Pero, por ejemplo, ¿no? Como les mencionaba, inteligencia artificial puede tener muchas aplicaciones. Entonces, aumento un campo, ¿no? Un cajón, y yo quiero acotarlo. Que en el título, sí, inteligencia artificial, pero en este caso yo quisiera buscar, ¿no? Escritura, o sea, porque me interesa la escritura académica, ¿sí? Pero también me interesa el plagio. Ujú, ¿no? Me interesa también eh, una frase que se llama academic integrity y la pongo con comillas para que me recupere la frase exacta. ¿Sí? Entonces, cuando yo le indico a la máquina con con la palabra OR en mayúsculas, le estoy indicando que me busque cualquiera de esas frases, pero relacionada con la frase que yo puse al principio, que es inteligencia artificial. No recuerdo si writing está bien escrito, creo que nada más es con una T. Voy a ponerla con una T. Ujú. Y voy a hacer la búsqueda. Hay estrategias de búsqueda muy sofisticadas. Claro que esto ya depende de las necesidades informativas del usuario. Por ejemplo, en farmacología, cuando se hace investigación sobre farmacovigilancia, buscando reacciones adversas de los medicamentos que hacen los laboratorios, o sea, son párrafos enteros de una estrategia de búsqueda. Pero aquí por fines prácticos, pues pongo una más amigable, ¿no? Y bueno, ya de antemano este artículo me encantó por su título. Conjuga algunos elementos que pusimos en nuestra estrategia, porque le pusimos, por ejemplo, sí, Artificial Intelligence, pero escritura, plagio, academic integrity, ¿no? O integridad académica. Aquí me dice la sintaxis que yo utilicé para construir la estrategia que me ayudó el formulario de búsqueda avanzada. De otra forma, hubiera sido muy difícil recuperar esta cantidad tan compacta de contenidos. Este contenido me gustó porque esto del término electric sheep me recordó mucho a esta novela de Philip K. Dick, creo que sí es el autor en la que está basada la película de Blade Runner, esta que se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Entonces luego me llamó la atención. Es más, lo voy a guardar para leerlo más adelante. Mm, bueno, lo que les quiero transmitir es que coincide la estrategia de búsqueda con lo que yo definí en el formulario, ¿no? Casi todo lo trae a colación con escritura. Entonces, yo ya tengo certeza de que toda esta literatura me va a servir para hacer mi búsqueda, para hacer mi investigación, ¿no? Sobre todo, la búsqueda avanzada tiene que ver con la combinación de campos y operadores y palabras clave. No sé si entendí tu pregunta, Mauricio, y pues pude más o menos como ilustrarte un poco acerca de los beneficios y las funcionalidades de una búsqueda avanzada. Sí, efectivamente, todo bien, me quedó sumamente claro. El profesor Mirko Atan formula otra pregunta con respecto al idioma de los artículos, solamente hay en inglés y si es así, algún tipo de traductor. Yo vi que Sí, mencionaste que teníamos el traductor del navegador, pero no sé si hay así artículos es. propiamente tal en español o si la plataforma tendrá alguna herramienta de traducción. La plataforma no tiene herramienta de traducción por sí misma. Hay un porcentaje muy pequeño de literatura en español.
Estamos hablando de aproximadamente un 3% de todo el universo de contenido que hay en Taylor & Francis. Sobre todo porque hay más de 500 organizaciones científicas en todo el mundo que se apoyan en Taylor & Francis para publicar sus revistas oficiales, ¿no? Por ejemplo, hay una organización de arqueología en Perú que publica su revista oficial con Taylor & Francis y ellos publican en los dos idiomas, inglés y español. Hay otra organización española de educación que también hace lo mismo, y una organización en México que es de ciencias de los alimentos que también abre el espacio para publicar en español. Pero ya tomando en consideración todo el volumen del contenido que podemos encontrar de Taylor & Francis, aproximadamente es un 5% que está en otros idiomas, incluido el español, y el 95% en inglés. Pero, precisamente como dices, Mauricio, cuando estamos nosotros sobre el contenido, si por ejemplo este artículo que ya estoy tomando como ejemplo, el navegador me lo traduce. Entonces yo pongo botón derecho de mi navegador y pulso la opción traducir al español. Y ya tengo mi versión en español del contenido. Esto no lo puedo hacer si descargo el PDF, obviamente. Si descargo el PDF, este va a estar pues ya con su formato original. Pero ya lo tengo yo aquí, ya lo traducí al español, mi artículo completo. Si lo quiero descargar, por ejemplo, también le puedo dar botón derecho, le digo imprimir, y al momento de indicarle a la interfaz que lo quiero imprimir, me verifico que el destino no sea la impresora, sino la opción guardar como PDF. Entonces ya también puedo tener un PDF ya en mi disco duro traducido, ¿no? Entonces, las opciones que me brinda la herramienta. Entonces, sí, digamos que podemos solventar ese detalle de la traducción. Lo que sí les quiero mencionar es que las búsquedas sí se hacen en el idioma en que está el contenido original. O sea, sí las hacemos en inglés. Miren, pero para ello les voy a recomendar, porque luego en las capacitaciones me hacen unas consultas bien exóticas. Obviamente, pues, son especialistas. Me estaban haciendo unas consultas de veterinaria, que la verdad no tenía ni la más remota idea cómo escribir los términos, pero hay un traductor muy bueno que se llama Deeply. Que hagan de cuenta, ustedes ponen aquí los términos de búsqueda en español, ¿no? Los traducen al inglés, ¿sí? Les recomiendo, por ejemplo, que como Taylor & Francis es un editor británico, en el caso específico de Taylor & Francis, por defecto aquí me pone inglés americano, pero sí les recomiendo que elijan la opción aquí de inglés británico, porque la mayor parte de la literatura que se publica en Taylor & Francis, las mismas revistas y los editores piden que sea en inglés británico. Entonces, pues, para solventar ese sesgo, ¿no? Y poner nuestras palabras claves aquí, en español, las cambiamos al inglés y ya después nos vamos a la interfaz y buscamos la literatura en inglés. Cuando la recuperemos y veamos que sí nos sirve, pues ya sobre el texto completo en plataforma la traducimos al español, ¿no? Sería la recomendación. Perfecto, me queda claro. En pos del tiempo, Sabino, nada más que agradecerte por tu amabilidad. No sé si hay una última pregunta. No, al parecer estamos ok. Solo agradecerte, Sabino, nuevamente por tu amabilidad, dejar invitados al resto de la gente para nuestro webinar, los cuales pueden revisar en la página web de Biblioteca, por favor. Ahí pueden ver todos los webinars que quedan en el año y vamos a ir publicando posteriormente el resto de los webinars que vayamos haciendo para el próximo año. ¿Ya? Muchas gracias a los presentes, Sabino. Que tengas una excelente semana, que estén todos muy bien. Un abrazo. A ustedes también, gracias por la invitación y un saludo a toda la comunidad de la Universidad de las Américas. Igual para ti. Un abrazo, que esté muy bien. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias.